En Photoshop, para adelgazar a una persona, primero tenemos que ir a Archivo, abrir, abrir la imagen que deseamos modificar. Podemos duplicar esta imagen acá, arrastrando simplemente esta opción. Venimos a Filtro en la parte superior y elegimos la opción de licuar. Estando aquí adentro, nosotros contamos con una serie de herramientas. Por ejemplo, tenemos esto de deformar, esto que sería reconstruir aquello que ya hemos deformado. Tenemos aquí la herramienta de desinflar, la herramienta de inflar y la herramienta de empujar a la izquierda. Entonces nosotros podríamos elegir, por ejemplo, vamos a ver, ampliar un poco más esto. El área que deseamos nosotros reducir, tenemos que utilizar en primera instancia lo que sería esta herramienta de dedo de deformar. Tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño de la herramienta, la manera en cómo lo vamos a hacer, ya que los movimientos bruscos podrían deformar la imagen. Por ejemplo, si yo lo hago así, podría deformarse y notarse claramente. Entonces vamos a hacer movimientos suaves para ir amoldando aquellas partes que nosotros deseamos que no estén tan prolongadas. Entonces vamos a conseguir así una armonía en toda la parte del cuerpo, poco a poco y no de manera brusca. Por ejemplo, acá tenemos un pico, suavemente lo podemos reducir, similarmente acá, y ya va quedando más uniforme. Entonces vamos a ir así trabajando. Recordemos que en Photoshop siempre es un trabajo moroso. Tenemos aquí a la parte derecha, vamos a hacer de similar manera como lo hemos hecho anteriormente. Ahora sí, vamos reduciendo estas partes. Ahora la modelo ya va tomando más forma. Vamos a reducir un poco más. Recordemos que tenemos que mantener el equilibrio, evitar que se note aquellos puntos donde hemos modificado. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos un poco más. Ahora sí, ya va quedando más. En cuanto al diseño, vamos a ir modificando un poco más esta parte. Vamos a hacer control Z si en caso queremos nuevamente reestructurar aquella parte que hemos modificado. Ahora sí, vamos cambiando eso también. Vamos a ir bajando un poco. Ahora sí, va manteniendo un poco más la armonía de la imagen. Una vez que estemos logrando nuestro cometido, tenemos que tener en cuenta aquellos aspectos de color. Por ejemplo, en cuanto al fondo. Muchas veces los fondos tienen diferentes matices. Y cuando nosotros hacemos estos cambios y estas modificaciones, los matices del fondo suelen ir también cambiando. Vamos a ver ahora. Ya lo tenemos un poco más acá. Ahora sí. Muy bien, ya vamos equilibrando la imagen. Esto también vamos equilibrando un poco. Ahora sí, nuestra modelo va quedando mucho mejor. Ahora sí, incluso un poco más de este lado. Vamos a reducir un poco nuestro pincel a un 42. Ahora sí, vamos a ir uniformando con un poco más grande. Ahora sí, ya lo tenemos. Vamos a ir a esta parte de las manos. No tienen que notarse esta parte inferior. Muy bien, vamos reduciendo poco a poco. Recordemos que los movimientos no tienen que ser bruscos o se notará claramente que ha sido retocado por Photoshop. Muy bien, ya tenemos acá la parte básica. Ahora vamos a nivelar e igualar para que no existan los picos que hacen notar que existe cierto cambio y modificación. Por ejemplo, acá de manera similar. Ahora sí, ya lo tenemos acá un poco más.
Acá también. Vamos a ver enseguida cómo vamos a nivelar. El fondo, no se preocupen, que también se puede cambiar. Ahora sí, esta parte vamos a cambiar posteriormente. Vamos a nivelar un poco en esta parte superior. No tiene que notarse mucho el cambio en la parte que estamos modificando. Tiene que ser bien tenue. Ahora sí, acá también. Ya lo tenemos cambiado la mayor parte. Ahora sí, vamos a cambiar hasta cierto nivel. Vamos a ir reduciendo. Ahora tiene más equilibrio. Vamos a quitar enseguida esta parte que hace notar acá un rasgo de gordura. Si nosotros desearíamos, por ejemplo, aumentar los senos, en este caso podemos elegir esta herramienta. Vamos a elegir un poco más grande. Ese tamaño estaría bien. Entonces lo que podemos hacerlo es volverlo más voluminoso. Hasta ahí estaría. El rostro es muy delicado en cuanto a modificación, así que los cambios tienen que ser aún más tenues que los anteriores que hemos desarrollado. Vamos a ver acá. Ahora sí, vamos a equilibrar un poco más. El cuello, las manos, tienen que estar totalmente uniformes para que no exista ese cambio brusco que se da cuando hay un retoque fotográfico. Ahora sí, tiene que ser bien suave las modificaciones. El rostro podríamos hacerlo tan solo un poco en la parte de las mejillas. Ese cambio más delgado, ese cambio más fino, simplemente podría darle una reestructuración de todo el cuerpo. Ya lo tenemos ahí. Tenemos nuestra modelo, podríamos seguir incluso reduciendo esta parte para que no se vea tan prolongada. Esta parte de las manos también, enseguida vamos a nivelar ese efecto que le da de gordura. Simplemente apretamos OK, ya lo tenemos. Como vemos, el fondo no ha cambiado para nada. Ahora, ¿cómo vamos a quitar este aspecto de acá? Lo vamos a quitar de la siguiente manera. Vamos a venir a utilizar esta herramienta que sería en este caso parche. Podríamos elegir, por ejemplo, toda esta parte que nosotros deseamos cambiar. Lo trasladamos a otra parte similar con una piel similar. Deseleccionamos, venimos a selección, deseleccionar y ya lo tenemos. Y si queremos aún cambios más finos, podríamos venir acá. Esta herramienta de corrector pincel puntual, podemos venir acá y hacerlo suavemente estos movimientos, simplemente haciendo un clic. Por ejemplo, acá también esta mancha podría desaparecer. Similarmente podríamos hacer en esta parte para que no se note estas áreas. Como vemos, ha habido acá una modificación inesperada, entonces podríamos nuevamente utilizar lo que sería la herramienta parche. Venimos por acá, delicadamente marcamos el área que queremos modificar. Ahora lo trasladamos para que simule la piel de otra área del cuerpo. Y ya lo tenemos. Volvemos a hacer la misma operación con esta parte. Y de esa manera ya lo tenemos. Por la premura del caso, hay muchos detalles que hemos dejado al descuidado. Pero la idea central de cambio y modificación para que una persona se vea mucho más delgada sería ella. Por ejemplo, acá podríamos reducir más. Así que ese trabajo es el que más le demorará a usted.